Hoy continuamos con este ciclo de presentaciones sobre la prevención del lavado de dinero. De nuestro programa, lo que debes saber sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es la presentación 3. Hoy vamos a tratar básicamente el financiamiento del terrorismo. Para estudiarlo vamos a remontarnos en la última ley del Paraguay, la ley 6.408 del 19, que modifica el artículo 3 de la ley 4.024 del 2010. ¿Y qué dice la modificación? Artículo 3, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El que directa o indirectamente, por medio que fuere, organizare, proveyere, facilitare, recolectare fondos, activo o cualquier otro tipo de bienes, valores, ya sea en forma lícita o ilícita, con la intención de financiar, ¿qué financia? Actos del terrorismo o actos relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva. Una asociación de terroristas a un terrorista individual, actos que están relacionados a la propaganda, difusión e incitación a una actividad relacionada al terrorismo o actos de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces vemos acá que la financiación del terrorismo se le hace a los actos terroristas, a la asociación terrorista, al terrorista individual y la parte de propagación, difusión e incitación para cometer actos del terrorismo. Bueno, en síntesis, ¿qué buscan los financiadores del terrorismo? Básicamente lo que busca es que proporcionar ayudas a los terroristas para que estos puedan realizar acciones contra la sociedad o muchas veces suministrarle insumos de uso diario. Como vemos acá, las fuentes de financiamiento del terrorismo podemos distinguir en fuentes de fondos terroristas. Podemos tener el apoyo de los estados y organizaciones que tienen la intención de apoyar las actividades de los terroristas. El otro punto es que estas organizaciones que ayudan a los terroristas normalmente obtienen sus fondos, ya sea de origen legal e ilegal. Aquí está la diferencia entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Aquí las fuentes, cuando hablamos de financiamiento del terrorismo, las fuentes pueden ser ganancias legales o ilegales. En el caso de lavado de dinero, siempre la fuente va a ser ilegal. Consecuentemente, cuando hablamos de fuentes de financiamiento del terrorismo, las fuentes pueden ser ilegales o legales. Cuando hablamos de fuentes ilegales, tenemos las actividades ilícitas, como el secuestro, la extorsión, la estafa, robo, inclusive el narcotráfico y muy especialmente el contrabando. Y dentro de esto tenemos el contrabando de cigarrillos, que no solamente se realiza aquí en las fronteras
del Paraguay, sino en otros países también se recurre a esta forma de contrabando de cigarrillos. Lógicamente lo que se hace acá en la frontera paraguaya supera enormemente lo que se realiza en los países europeos. Bueno, las fuentes legales, ya mencionaba, entonces viene aquí que muchos estados financian las actividades de los terroristas o las personas en forma individual también financian las actividades de los terroristas sin saber y utilizan recursos obtenidos en forma legal, como por ejemplo su salario. Otro punto interesante es llevar en cuenta el riesgo geográfico asociado al financiamiento del terrorismo. Y aquí tenemos básicamente a los países o territorios que no integran la GAFI. Normalmente esto no integran porque carecen de leyes antilavado de dinero o en cierta forma la aplicación de esas leyes son débiles. Podemos tener también, el punto 2 sería países considerados como paraísos fiscales. Como saben ustedes, los paraísos fiscales normalmente tienen una fuerte protección al secreto bancario y al origen de los fondos, y consecuentemente pueden ser utilizados por los terroristas para realizar sus acciones terroristas. Tenemos a los países que ya fueron castigados por la Organización de las Naciones Unidas y algunos países que los gobiernos, principalmente los Estados Unidos, consideran que tienen altos niveles de corrupción y por lo tanto no merece la confianza de esos países para el combate al terrorismo. Es importante mencionar en este punto qué serían las acciones sospechosas cuando hablamos de actividades del terrorismo. Son operaciones financieras o comerciales de cualquier tipo, que ya mencionamos que puede ser legal e ilegal, que tienen la intención de poner a disposición de los terroristas, de los grupos terroristas, de los terroristas individuales, recursos para que ellos puedan realizar sus actividades. Consecuentemente tenemos 4 tipos de países que, en lo que respecta a la parte geográfica y que afecta al terrorismo. En primer lugar, como mencionamos, están los países o territorios que no integran la GAFI. En segundo lugar, tenemos a los países considerados como paraísos fiscales. En tercer lugar, tenemos a los países o territorios que ya fueron sancionados por la Organización de las Naciones Unidas. Y por último tenemos a países que los gobiernos que tienen una fuerte estructura de combate al financiamiento del terrorismo consideran débiles por existir una alta corrupción y muchas actividades delictivas, ¿verdad? Muy bien. Aquí es importante hacer una distinción entre el lavado de dinero o activos y el financiamiento del terrorismo. En lo que se refiere a la motivación, los lavadores tienen una motivación de ganancia, de riqueza. Entre tanto, los terroristas, su motivación puede ser ideológica, o sea, una motivación política, religiosa o racial.
En cuanto al método de investigación, cuando queremos detectar operaciones de lavado de dinero, lo que se hace es un seguimiento transaccional. A partir de la identificación y conocimiento del cliente, entonces, en base al perfil, y ahí se determina si la operación es sospechosa o no. En el caso del financiamiento del terrorismo, en donde el monto que se utiliza normalmente es pequeño, lo que funciona ahí es el seguimiento de las relaciones de las partes involucradas, es decir, la comunicación que existe entre las partes involucradas. Por ejemplo, el caso del 11 de septiembre de destrucción de esas torres. Ahí lo que funcionó es la parte de seguimiento de las relaciones que realizaban los terroristas. Bueno, es importante ahora hacer una distinción entre el proceso de financiamiento del terrorismo y el proceso de lavado de dinero. Ambos tienen tres etapas. En el caso de la financiación o del financiamiento del terrorismo tenemos una etapa de recaudación. A esa etapa la Gafi le llama de recolección. Lo que se busca aquí es juntar dinero de origen legal o ilegal para financiar a las organizaciones terroristas. Eso es la recaudación. La segunda etapa es la disposición, o sea, poner a disposición de la organización terrorista los recursos para que ellos puedan realizar los actos terroristas. Esta fase, la Gafi la denomina fase de transmisión. Y la última fase es la de utilización, o sea, los recursos recaudados y cambiados o transformados de tal forma a no detectar su origen ilegal, entonces se pone a disposición de las organizaciones terroristas para que ellos ejecuten los actos terroristas. A esta fase se le llama fase de uso. Por otro lado, cuando hablamos de lavado de dinero o de activos, entonces ya estudiamos en la primera presentación y tenemos la colocación, o sea, los recursos se ponen obtenidos ilegalmente, se depositan en una institución financiera o se lleva en forma de contrabando a otros países. Y lo que normalmente se hace aquí es colocar en un lugar diferente donde se cometió el delito. La estratificación, en lo que respecta al lavado de dinero, donde hay montos elevados de dinero, lo que se hace es recurrir a transacciones financieras de tal forma a disimular el rastro de ese dinero. Y eso, como mencionábamos en su oportunidad, la forma más rápida de hacerlo es a través de transferencias de fondos, que actualmente también ya se recurre a otro tipo de transacciones como el comercio exterior, ya que existen controles en lo que respecta a transferencia de fondos. Y la última etapa, en lo que respecta al lavado de dinero, tenemos la integración. O sea, los recursos obtenidos en forma ilegal, después de un largo proceso, entonces, aparece de nuevo en el país en la forma de una actividad económica legal, de apariencia legal, pues nunca va a ser legal, un negocio, una operación comercial que
que sirva como justificación de su origen, como justificación para hacer aparecer como una operación legal. Aquí, y para terminar, voy a presento un cuadro donde aparece tanto el lavado de dinero como la financiación del terrorismo. Cuando hablamos de lavado de dinero en lo que respecta a la primera etapa, que es la colocación, o sea, el dinero ilegal se introduce en el sistema financiero. En el caso de financiamiento del terrorismo, entonces, lo que se hace es una etapa de recaudación. Lo que se busca es recaudar dinero de fuente legal o ilegal. La otra etapa, la segunda etapa es la estratificación. Entonces aquí es muy parecido tanto lo que ocurre en el lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. En ambos se procura esconder la pista del dinero, ¿verdad? Hacer que esos recursos se alejen de la fuente original del crimen. Se le llama en la parte de lavado de dinero estratificación. Y en la parte de financiamiento del terrorismo, disposición. O sea, esos recursos recaudados a través de fuentes legales e ilegales, entonces se pone a disposición de los terroristas. Y la última etapa es la integración, que no es más que hacer aparecer como legales fuentes ilegales. En lo que respecta a la utilización para el financiamiento del terrorismo, entonces, se coloca esos recursos a disposición de los terroristas para que ellos puedan realizar sus actividades terroristas. En consecuencia, entonces, cuando hablamos, ya que el tema es financiamiento del terrorismo, tenemos tres etapas. La recaudación, es decir, la recolección de fondos de origen legal e ilegal, para luego poner a disposición de las organizaciones terroristas estos recursos. ¿Y qué hacen estos recursos? Los utilizan para sus actividades terroristas. Bueno, con esto entonces terminamos este punto referente al financiamiento del terrorismo. Muy bien, voy a hacer una presentación, vamos a llamarle una presentación ordenada de lo que sería al final nuestra propuesta. Comenzamos siempre con la siembra, ¿verdad? A diario nosotros estamos viendo en la prensa nacional, escuchamos en la radio, casos en que se inicia un juicio a una determinada persona en que incorpora dentro de las acusaciones el lavado de dinero. Eso prácticamente es una cosa usual en el día de hoy. También estamos viendo, ¿verdad?, en la prensa informaciones referentes a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Hay cosas que se pretende alcanzar y aparentemente las cosas no van bien. Existe una resistencia de los políticos a hacer una buena trazabilidad de su financiamiento. Bueno, eso son lo que vemos a diario, ¿verdad? Eso sucede aquí en nuestro país y en otros países. Bueno, sabemos que el realizar transacciones
ya sea para cualquier tipo de empresa, muchas veces implica, ¿verdad?, la posibilidad de que nuestra entidad sea utilizada para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Eso le obliga a cualquier tipo de entidad, ya sea banco, financiera, casa de cambio, y las otras entidades y los otros sujetos obligados a tener un buen conocimiento de lo que es la ley antilavado de dinero, que en este caso ya tenemos una ley general, tiene modificaciones, hay leyes para el financiamiento del terrorismo, hay leyes referentes a los activos, a la toma de los activos. Bueno, y también las reglamentaciones. Y también debemos, lógicamente, como mencionamos en esta presentación, incorporar esos 4 elementos antilavado de dinero, implementar esto. Y nosotros, en este curso que vamos a hacer, tenemos la promesa de facilitar este trabajo, la promesa de dar solución a los problemas que se presentan, principalmente en la parte de leyes, reglamentos, la parte conceptual y la parte referente a los elementos antilavado de dinero. Damos soluciones. Anteriormente, es decir, no, hace muchos años, el enfoque en términos de lucha contra el lavado de dinero se centraba bastante en dictar normativas que atacaba directamente la parte de los problemas con los controles. O sea, en la práctica implicaba establecer controles, sin llevar en cuenta muchas veces el riesgo de la entidad. Prácticamente controles generales. Ahí vemos que en la mayoría de las reglamentaciones, muchos aún vigentes de nuestro país, comienza con la política de identificación y conocimientos del cliente y termina con el reporte de operaciones sospechosas, políticas de capacitación de empleados, etc. Entonces ese es el enfoque, vamos a llamar, tradicional. Actualmente ya comenzamos con la reglamentación del Banco Central, primeramente para las entidades financieras, sobre la reglamentación de la resolución 439, y ahora con la reglamentación de la resolución 70, las cosas están cambiando. O sea, primeramente se procura determinar los riesgos, que lo tendría que ser la lógica, ¿verdad?, para a partir de ahí establecer los controles. Ese es el nuevo enfoque, ¿verdad? Partir de la identificación de los riesgos para posteriormente establecer los controles. Ahí las cosas funcionan mejor. O sea, hay un cambio de enfoque, o sea, un enfoque basado en controles a un enfoque basado en riesgo. Con esto se pretende que el trabajo sea más efectivo y también inclusive más eficiente, o sea, exista economía de costo. Ya mencionamos en esa presentación que hay que destinar un mayor control a los riesgos altos. No podemos destinar el mismo tiempo a una transacción de riesgo bajo, medio y alto. Y tenemos que primeramente clasificar a los clientes para después, en base a eso, establecer los controles. Bueno, nuestro reto actual es
través, es como mencionábamos, implementar este enfoque basado en riesgo. Ya saben ustedes, ¿verdad?, que uno puede realizar todo esto solo, sin necesidad de leyendo las leyes y normativas y ir para frente. Esto lógicamente ir solucionando los problemas conforme aparecen, ¿verdad? Pero en el caso del lavado de dinero nosotros no podemos usar ese enfoque, esa forma de solucionar por error, ¿verdad? Porque el error acá muchas veces puede costar, en caso extremo, a la salida de la entidad del sistema del sistema financiero para la entidad supervisada por el Banco Central, o una fuerte multa. Y muchas veces inclusive el cierre de la entidad. No podemos ir administrando por prueba y error web. Acá estoy entrando en mi página web de Best Practices. Como ven ustedes acá, en la primera parte aparecen los cursos que estamos ofreciendo en términos de riesgos, ya sea de lavado de dinero y de otros riesgos que afrontan las entidades. En este caso nos interesa el curso taller de prevención del lavado de dinero. Le doy un clic y me aparece acá algunas informaciones, las informaciones referentes a este curso. Está el destinatario. En este caso nosotros este curso, por su naturaleza, está destinado principalmente a las personas que están en contacto directo con los clientes. Es un curso, es el primer curso, es un curso introductorio, pero también pueden asistir lógicamente otras personas, como por ejemplo el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento debería tener una capacitación más profunda en términos de lavado de dinero. Pero este es el primer punto, ¿verdad? Este es el punto de partida. Bueno, ¿cuáles serían los beneficios que recibirían las personas que asisten a este curso? Se empaparían con las leyes y reglamentos de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto va a depender mucho. La ley normalmente es única, pero existen diferencias en las reglamentaciones, dependiendo del sector. Una cosa importante también, la distinción entre lo que sería lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Hay una diferencia fundamental. Y esta diferencia inclusive se extiende a las etapas para luchar contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Existen etapas, es decir, el lavado de dinero es un proceso que se realiza en etapas. Tenemos la etapa de colocación, estratificación e integración. Y esto mismo también se utiliza para el financiamiento del terrorismo con algunas adaptaciones. Y como vimos aquí que existen 4 elementos, ¿verdad? Y el primer elemento fundamental es la identificación y conocimiento del cliente. Hablamos un poco de lo que es debida diligencia mejorada, que en este caso se llama ampliada, y también existen debidas diligencias abreviadas. Y eso va a depender mucho. La debida diligencia del cliente ampliada, como vimos, se aplica a los clientes de riesgo alto. Bueno, después un punto importante es que en base a la información que recogemos y analizamos en la etapa de identificación y conocimiento del cliente, elaboramos el perfil del cliente. Esto es fundamental, ya que en base a esta información, nosotros, un producto fundamental de este perfil es qué tipo de operación va a realizar el cliente con nosotros. También debemos clasificar a los clientes. Esto es fundamental para que en base a esto nosotros, en base a la clasificación, nosotros
del cliente nosotros vamos a establecer, primeramente si le aceptamos al cliente y después, una vez aceptada, entonces hacer un seguimiento de sus operaciones. Y va a depender mucho de la clasificación cliente de riesgo alto. Ese seguimiento va a ser más directo. Vamos a ver un poco lo que es autoevaluación de riesgo de la entidad. Porque acá nosotros primeramente clasificamos a los clientes, pero también esto nosotros vamos a profundizar en la segunda parte de este curso, donde nosotros vamos a calificar a la entidad. Y esto es un poco es diferente de lo que es la clasificación del cliente. Calificar la entidad implica, además de los clientes, calificar los productos, calificar la zona geográfica. Cada zona geográfica del país tiene distintos grados de riesgo, como las zonas fronterizas. Y tenemos que también calificar la unidad donde se realiza la transacción, o sea, ya sean las sucursales, las filiales. Y en base a esto nosotros vamos a hacer vamos a determinar la inusualidad de la transacción, y si no es explicada razonablemente, entonces transformamos en operaciones sospechosas. Esos son los principales puntos que vamos a tratar. Bueno, volviendo a nuestro mapa mental, entonces podemos ya aquí ver que vamos a ver conceptos, vamos a ver las herramientas y métodos. Lo que nosotros vamos a entregar acá viene a ser conceptos y herramientas para llevar a cabo la parte de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El precio de esto es el valor de este curso es muchísimo. Imagínense una entidad que está siendo sometida a un sumario por no haber cumplido reglamentos y leyes, que puede terminar en una multa. Actualmente las multas son multimillonarias en otros países, y también en el Paraguay ya se va ampliando el monto de la multa, que en este caso aquí la multa máxima es de 1.000 salarios mínimos, o sea, no sé cuánto, más de 2.000 millones de guaraníes. Esa es la multa máxima del Paraguay, y esa multa máxima se le hace a la entidad, y ahora es casi una obligación también multar a los directores, a los empleados que participaron. Es decir, se le multa a la entidad y a los directores. Lógicamente, la multa es menor, pero una multa apreciable para una persona física. Bueno, y eso aquí tenemos que dejar bien clarito que actualmente eso en todos los países existe un seguimiento directo de la GAFI, ¿verdad? Existe un monitoreamiento que se hace a cada país, y estamos aún a escasos meses de que se realice aquí, en este caso, Paraguay, ¿verdad? Y conforme a las informaciones recibidas en la prensa, ¿verdad?, hay una alta probabilidad de que el país sufra una mala calificación. Pasaría a una calificación peor de lo que está ahora, ¿verdad? Ya que se está notando que además, por más de que el país tenga leyes y reglamentos, existen problemas en la aplicación. Bueno, para acortar esto, nosotros vamos a cobrar solamente en este curso 600.000 guaraníes. 600.000 guaraníes por persona, y si la entidad envía más de uno, le cobramos 500.000 por persona.
Y es solo, aquí solamente entonces es la llamada de la acción, en este caso es remitir un email con el nombre de las personas que van a participar, acompañado del root de la persona. Gracias, señores.